Domingo 30 de marzo del 2025. Bueno, ayer ya hice mi videoblog del día. Puse algunas imágenes de la carrera, un pequeño resumen, pero como felizmente pude grabar todo el recorrido porque es un circuito relativamente corto, creo que eran algo de 30 kilómetros, algo por ahí. Entonces pude grabar toda la competencia. Por eso voy a dejar el video acá. Voy a tratar de, no sé, bueno, narrar un poco las incidencias de la competencia, o al menos lo que yo recuerdo, y comentar algunas cosas más también, ¿no? No sé si llegue hasta el final, como siempre. Esto de los videos largos yo empiezo con la idea de poder llegar hasta el final de la grabación, pero no siempre estoy seguro de poder hacerlo, ¿no? Porque hablar, en este caso, como creo que, a ver, ¿qué hice mi Final Cut? Son como 51 minutos en total que tengo grabado. No sé si puedo hablar tanto, pero bueno, si necesito hacer alguna pausa ya vuelvo más adelante en la parte final seguro de la carrera. Pero bueno, a ver, la carrera la organizó el Team Ciclismo Aventura, creo que es el nombre. Han hecho una copa que van a ser 3 fechas. Esta es la primera, hoy día 30 de marzo. Entonces, esta es la primera fecha, San Bartolo, una ruta cortita. La segunda va a ser León Dormido, que es el 27 de abril, que yo quisiera ir, pero no estoy seguro porque todavía no he confirmado mi participación en el Ironman 73, que es ese mismo día. Entonces, si es que al final no puedo ir al 73, me inscribiré para la competencia de León Dormido. Y la última es, no recuerdo la fecha, pero es un poco más adelante, va a ser a Apio, que está ahí por la carretera Cal. A ver, la organización, pues empezamos un poquito tarde, eso es cierto. No recuerdo exactamente a qué hora porque yo ya no uso reloj hace tiempo, pero yo sospecho que habremos empezado a las 8 de la mañana, un poco más quizás, y la partida estaba programada, al menos para mi categoría, a las 7:40. Pero bueno, antes de seguir, o sea, ahorita estamos viendo la categoría Master C, que es donde yo estoy, y que además también salimos junto con categoría Sport y categoría Noveles. Si mal no recuerdo, éramos 3 categorías que salimos juntas. En teoría íbamos a salir solamente con los Sport, pero al final, bueno, será por cuestión de tiempo, salimos todos juntos. Al inicio, como se ve, no sé qué pasó con mi potenciómetro, no me leía la potencia, así que yo tuve que irme un poco hacia atrás al inicio para tratar de conectar el pedal de Garmin, que felizmente lo pude conectar nuevamente y ya empezó a grabar la potencia, ¿no? Pero menos mal que el pelotón no salió tan rápido. Ahí estamos viendo la velocidad, el ritmo no era muy alto, 35, 36. Ir en grupo a esa velocidad no es mayor problema. Ahí vemos los datos de potencia, o sea, la potencia era bien baja al inicio, todo era manejable. Pero bueno, como decía, entonces la partida está programada para las 7:40, al final salimos a un poco más de las 8. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Pues es que, bueno, había creo que como 15 categorías en total. Entonces, obviamente las 15 categorías no pueden salir juntas por varios temas. En primer lugar, porque para que haya una buena competencia, creo que cada categoría tiene que salir por separado, ¿no? O sea, eso de mezclar categorías no es lo mejor, porque hace que uno al final tenga que responder a la dinámica de otras categorías que en el caso sean muy superiores, pues eso distorsiona lo que al final se puede hacer en una carrera, ¿no? Distorsiona los resultados, en primer lugar. Pero bueno, si hay tantas categorías, entonces también el pelotón se haría mucho más grande, entonces no se puede hacer una partida así tan multitudinaria en un lugar como como la carretera, que siempre es peligroso y que siempre está abierto, ¿no? Acá en Perú, lamentablemente, todas las carreras son, o casi todas, son así, siempre con tráfico abierto. Y es algo que tenemos que asumir nomás, pues, o sea, no va a ser de otra manera. Salvo que sean criterium, como ya lo anunció la federación, que va a ser un circuito de criteriums también, que ahí sí me imagino que será en un lugar con tráfico cerrado. En la carretera no se puede porque es la única carretera que tenemos, entonces jamás vamos a tener una carretera exclusiva para una competencia ciclística. No creo que eso ocurra. Sería un sueño para mí, pero no creo que eso ocurra. Estamos en el Perú, no hay más pistas, entonces no creo que se llegue a hacer algo así.
Pero bueno, entonces las categorías deben ir separadas, sí, pero el asunto es que si hay tantas categorías, entonces las partidas se complican, la gente llegaba, algunos competidores llegaron al punto de partida recién a recoger el dorsal, entonces el organizador tiene que entregar dorsales ahí a un grupo bastante grande de gente, eso retrasa todo, y al final lo que se programan a 1 hora empieza pues 1 hora después, y eso creo que está mal, pues, ¿no? Debemos empezar a respetar los horarios o a ser más organizados en general, ¿no? O sea, yo estoy seguro que a mucha gente esto no le parece un gran problema, ¿no? Para mí sí lo es, ¿no? Porque creo que debemos siempre aspirar a hacer las cosas bien. Mucha gente dirá que esta es una pequeña carrera, una pichanguita, pero yo creo que todas las cosas que hagamos, por más sencillas o pequeñas que sean, hay que tratar de hacerlas bien. En general, ya no solo hablo de las carreras, hablo en general de cómo funciona nuestro país. Las cosas se hacen a la loca, sin cuidar los detalles, y creo que eso al final pues hace que todo nuestro país funcione como lo vemos, ¿no? Con muchas deficiencias. Entonces creo que respetar horarios es una cosa básica que debería considerarse desde el inicio. Si mal no recuerdo, por ejemplo, los chicos de Apuro Pedal que hacen muchas carreras, creo que ellos sí son muy respetuosos con los horarios. Me parece que en las últimas carreras a las que he ido, eso sí, siempre se ha respetado. Si es que hay gente, ciclistas, que no están listos al momento de la partida programada, pues mala suerte, pues que se pierdan la carrera. Si hay que empezar con la mitad del pelotón, es mala suerte, creo, para el competidor. El organizador creo que tiene que hacerse respetar en ese aspecto y empezar a la hora que él dijo. Y obviamente hacer el trabajo respectivo para que eso se pueda cumplir. Entonces eso es en primer lugar, la partida. Después, en segundo lugar, a ver, la seguridad del evento. Esto es obvio que es una competencia donde va a haber peligro, donde siempre hay... siempre tenemos que asumir que eso va a ser así, ¿no? Porque, como digo, estamos en carretera abierta. Entonces, ¿qué implementos de seguridad había para esta carrera? La verdad es que creo que había una ambulancia, había seguridad policial, había motos de la policía y algunas camionetas también. Aparte, algunos corredores creo que tenían su vehículo particular por detrás. Entonces, las ambulancias no sé cuántas eran, pero si era una sola creo que es muy poco, ¿no? Porque ya hemos visto, ha habido varios percances, y si es que la ambulancia se va con un herido, entonces el resto de personas se quedan pues desguarnecidas si es que ocurriera algo peor. Entonces, sería mejor que haya más ambulancias. Ahora entiendo también que eso es un costo, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio. Uno está pagando una inscripción como competidor para tener el evento en general, y el que organiza el evento tiene que empezar a dar ciertas cosas básicas, ¿no? Y mantener un equilibrio, ¿no? Entre los ingresos y lo que se va a utilizar para darle seguridad al cliente, que es el competidor. Y este es otro punto, ¿no? O sea, cuando vamos a las carreras nosotros somos clientes, tenemos cierto poder, y el poder es no ir a una competencia o no acceder a un servicio si uno considera que es de mala calidad, ¿no? Por ejemplo, yo he criticado varias veces las carreras que hacen los organizadores de Perú Runners por ciertos detalles, no por todo. Porque yo he sentido que el trato no es el mejor siempre cuando uno está en el día de la competencia. Te gritonean, te obligan a ir de un sitio a otro, no te dan información. Entonces no te tratan como un cliente, ¿no? Te tratan como, no sé qué cosa tienen en la cabeza estos señores que organizan, ¿no? Entonces creo que eso tiene que cambiar también, y para que eso cambie, el cliente, el competidor, tiene que empezar a exigir cosas, ¿no? Porque de nuevo, es una relación que debería ser de igualdad, ¿no? O sea, el cliente es el que paga y es el que exige y debe exigir calidad por lo que está pagando, en este caso en las competencias, ¿no? Entonces, en este caso, la seguridad en cuanto a emergencias que pudieran ocurrir, hubo una ambulancia, creo que está bien, creo que sería mejor que haya una más para esos casos en los que hay más de una caída, como ocurrió en esta vez, ¿no? Después, bueno, el peligro en sí de la carrera ya es un tema más complejo, ¿no? O sea, competir siempre es un riesgo, y que todos creo que asumimos, ¿no? Yo también lo asumo, y yo espero que nunca tenga pues un percance, porque si no hay una cadena de cosas que ocurren después de eso que
es mejor evitar siempre, ¿no? Entonces, rodar en pelotón es algo que no es tan sencillo como mucha gente cree. No es tan sencillo. Es algo que hay que aprender a hacerlo de a pocos, creo. O sea, como tantas cosas en la vida, creo que muchas cosas se hacen primero lentamente y en un entorno controlado, y después ya se ejecutan a la velocidad, al ritmo en el que normalmente deben ocurrir. O sea, y eso pasa con todo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta la música, me gusta la guitarra, el piano. Desde chico empecé a tocar estos instrumentos, y una de las primeras cosas que aprendí fue que para poder tocar bien un instrumento primero hay que practicar muy lentamente. Y la velocidad es algo que viene de manera natural después, con la práctica, con el tiempo. No sé, si hablamos de aprender un idioma, por ejemplo, hablar un idioma nuevo, entonces primero tenemos que practicarlo lentamente, ¿no? Para que nuestro cerebro, nuestra boca pueda pronunciar algo completamente nuevo y hacerlo bien, y para eso hay que hacerlo lentamente primero y la velocidad vendrá ya después. Y creo que aquí en la bicicleta pasa lo mismo. O sea, rodar en pelotón implica varias cosas, ¿no? Implica primero entender que el pelotón siempre es un ente vivo, ¿no? Que se va moviendo, hay cambios de ritmo, cambios de dirección, y que esos en esencia son desordenados, ¿no? Pero dentro de ese desorden tiene que haber algo que nos pueda mantener seguros dentro de todo ese desorden, ¿no? Y eso que nos mantiene seguros es simplemente que cada corredor o cada ciclista tiene que cuidar su alrededor. O sea, ¿qué es lo principal? Si uno está cruzando rueda, eso no puede ser por mucho tiempo, ¿no? Uno tiene que ser consciente que ve hacia adelante, pero hacia atrás uno no sabe qué cosa es lo que puede causar. Bueno, aquí está la caída, que es lo que ya vimos, que ya sabemos que hubo una caída. Repito, este es el pelotón del Master C con Sport y con Noveles. Éramos un pelotón como de 30 y de pronto tuvimos ese incidente. Yo sinceramente no recuerdo en ese momento cómo se dio la caída. Bueno, la caída se dio como a 10 metros de donde yo estaba, quizás 10, 15 metros. Yo sí vi el primer instante. O sea, bueno, aquí yo creo que siempre cuando estoy en estas situaciones, pelotones así, trato de no estar distraído, o sea, siempre ver adelante, no ver solo mi rueda, sino ver 10, 15 metros adelante. Yo noté ya que algo pasaba, pude frenar, y al último instante creo que me tiré ligeramente para la izquierda, vi ese huequito y al final no llegué a caer, llegué a tocarme con alguien al costado, puse pie a tierra, pero bueno, al final pude salir. Y de ahí, lo primero que pensé es que escuché los gritos de los compañeros, ¿no? O sea, de ahí me asusté un poco, pensé que la cosa era grave. Pero de pronto cuando levanté la cabeza vi que el pelotón ya se había ido. O sea, mi primera impresión fue que la caída había sido completamente en la punta y que todo el pelotón se había caído. Pero al rato me di cuenta que había un buen grupo por delante, o sea, quizás 20 personas. O sea, digamos que la caída frenó a la mitad del pelotón. Entonces, bueno, ahí yo atiné simplemente a seguir avanzando. Me encontré con Juan, que es quien estamos viendo ahorita al frente. Juan es el que inició la persecución, yo me puse a rueda, luego de eso di un relevo, había otro colega más que estaba ahí, creo que también dio un pequeño relevo más adelante, ahí casi nos chocamos otra vez con el colega que estaba descolgado, creo, no sé, y la cosa es que al final pudimos reconectar con el pelotón, ¿no? Pero el costo sí fue bastante alto. Yo recuerdo que fueron casi 2 minutos de persecución, en mi caso salió algo de 300 vatios de promedio en todo ese momento, y menos mal que cuando llegamos al pelotón, pues el pelotón estaba al mismo ritmo al que estaba antes, o sea, más o menos 35, 38, algo por ahí. Entonces por eso es que pudimos conectarlo, si no hubiera sido pues imposible, ¿no? Aquí, bueno, una vez que llegamos, lo primero que pensaba era descansar un poco, ¿no? Descansar, recuperarme, porque ese tipo de esfuerzos son bien altos. Para mí 300 vatios, 2 minutos es un esfuerzo muy muy alto, es una zona 5, sería una serie de zona 5, y si es que el pelotón estuviera a un ritmo mucho mayor, sería muy difícil recuperarme ahí a ese ritmo. Pero bueno, como decía entonces, rodar en pelotón es algo complicado que hay que aprender poco a poco. Complicado, pero que todos podemos obviamente dominar, ¿no? Entonces lo que pienso es que y lo que piensa todo el mundo también, porque aquí en la carrera el organizador creó un WhatsApp para
compartir información sobre el evento, pero ahí después del evento y durante los días previos también mucha gente ha estado comentando distintos temas, pero sobre todo después de la carrera se comentó de esto de las caídas, ¿no? Que esta no fue la única. Así como hubo esta caída, creo que en otros pelotones de otras categorías también ocurrió lo mismo. Y se habla mucho de la falta de experiencia de nosotros en general, los competidores, los ciclistas, para rodar en pelotón y sobre todo para rodar en competencia. Y bueno, yo creo que eso es obvio, ¿no? O sea, que esa es la principal razón. O sea, nos falta experiencia en general a todos. Y nos falta experiencia por varias razones. Primero, no hay muchas carreras acá, pues, en nuestro país. Hay calendario, hay eventos, pero yo creo que son pocos siempre. O sea, son muy pocas personas las que compiten todo el tiempo. La mayoría de personas compiten en una que otra carrera y eso es muy poco como para aprender y para ganar experiencia en lo que es rodar en un pelotón en competencia. Y aquí, bueno, hay que hacer una separación porque podemos hablar de rodar en pelotón a secas, que es lo que pasa cuando estamos entrenando, y rodar en pelotón en competencia, ¿no? O sea, cuando rodamos en pelotón en un entrenamiento, creo que es el lugar ideal para aprender ciertas cosas. Y para eso están muchos pelotones que tienen el foco en el rodar de manera social, para crear un poco de cultura ciclística y para aprender las cosas básicas de lo que es estar en grupo, ¿no? Entonces, esos grupos creo yo que deberían siempre tratar de mantener su esencia y esto implica, creo yo, no ir a ritmos muy altos, pues porque si vamos a ritmos muy altos, le agregamos un ingrediente adicional a la dificultad de lo que es rodar en pelotón. Entonces, todos los rodajes están destinados a rodar socialmente y para aprender a estar en pelotón creo que deberían siempre mantenerse a ritmos bajos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Yo diría el milimétrica los miércoles o el martes activador de los martes. Creo que deberían ser pelotones donde nadie debe sufrir. Ahí lo que debemos aprender es ir a estar juntos sin ponernos nerviosos, saber que hacia adelante tenemos que cuidar las ruedas, no estar muy cruzados durante mucho tiempo, saber que todos los movimientos que hacemos deben ser sutiles, avisar en lo posible todo lo que vayamos a hacer, si cambiamos de dirección hacerlo muy lentamente, muy sutilmente, asegurándonos de que atrás no estemos afilando la rueda a alguien. O sea, todo tiene que hacerse con mucha sutileza, ¿no? Uno no puede hacer movimientos como si atrás no hubiera nadie, ¿no? Eso jamás, ¿no? Pararse en bielas también es algo que hay que avisar o al hacerlo tratar de no hacer ese cambio minúsculo de velocidad, ¿no? Y en general creo que eso es lo que debemos cuidar para que al final cualquier movimiento que hagamos siempre se haga en armonía, no haya ningún impacto en los que están atrás, ¿no? Porque así es que ocurren las caídas. Entonces, una vez que la gente empieza a sentirse cómoda rodando en grupos grandes, con gente muy al lado, muy cerca de uno empieza a tener confianza y entonces ya empieza a fluir de mejor manera y uno coge la experiencia necesaria para luego aplicar todo eso a mayores velocidades. O sea, ¿qué es lo que pasa en una carrera? En una carrera ocurre todo eso, pero ocurre a mayor velocidad y a mayor tensión, porque hay mucha más intensidad. O sea, casi nadie está pues de paseo en una competencia, salvo alguien que sea sumamente fuerte, ¿no? Pero en la mayoría de casos todos estamos con un nivel de estrés mucho mayor al de cualquier entrenamiento. Entonces, si uno no tiene interiorizado lo primero y lo básico, uno no va a poder desenvolverse bien en el pelotón en plena competencia. Y por eso es que en carreras donde ocurren mayor cantidad de caídas, ¿no? Que es lo que hemos visto esta vez. Ahora, claro, tampoco es que en toda competencia siempre haya caídas. Yo creo que no, pues, ¿no? Porque yo suelo ver, digamos, los videos o los reportes de carreras a las que no voy y bueno, tampoco es que en todas las competencias haya eventos de este tipo, sucesos de este tipo, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que mientras en general los ciclistas tengamos poca experiencia y no aprovechemos los rodajes suaves para rodar en pelotón, pues entonces cuando vayamos a carreras va a ser usual que ocurran estas cosas, ¿no? Es algo que creo que se tiene que cambiar y es algo que creo que todos estamos involucrados, ¿no? Quien tiene más experiencia debe ser el encargado de transmitir esa experiencia a los demás. Hace poco, por ejemplo, hubo una conversación en un grupo de WhatsApp donde aparentemente llegó un ciclista nuevo a un pelotón ya establecido
y este ciclista nuevo se metía adelante de la cabeza del pelotón, no respetaba un poco el orden de ese pelotón, y cuando alguien trató de llamarle la atención, este muchacho nuevo en ese pelotón respondió algo así como que no, que él es élite y que él sabe lo que hace, ¿no? Por eso él se mete adelante y eso creo que también es un error. O sea, por más que uno sea élite, hay cosas básicas en los pelotones que hay que respetar, en los pelotones de entrenamiento, ¿no? Un pelotón de entrenamiento que ya está establecido es como una comunidad, ¿no? Y una comunidad tiene sus reglas, sus líderes, su forma de rodar, su espíritu. Entonces, lo primero que uno debe hacer, si uno llega a un pelotón, si se lo encuentra o llega ahí porque lo vio en las redes, lo primero que uno tiene que hacer es enterarse primero cuáles son las reglas o cuál es la dinámica de ese pelotón, ¿no? Y si uno se lo encuentra en la calle, bueno, te pones atrás en primer lugar, le preguntas a alguien de ahí si es que uno puede sumarse o qué sé yo, ¿no? O sea, uno tiene que acercarse de esa manera a los pelotones, ¿no? Uno no puede meterse a un pelotón como si el pelotón fuera una agrupación de gente que se encontró en la calle y listo, ¿no? Eso no funciona así, y eso es falta de cultura ciclística. En cualquier lugar del mundo, un pelotón se concibe como una comunidad donde si tú quieres entrar, bueno, tienes que, digamos, acercarte de manera bastante amigable, ¿no? No es que te vas a meter ahí adelante a hacer lo que tú quieres porque eres experimentado o eres élite o te consideras pro, ¿no? Entonces, eso no funciona así. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Acá no tenemos esa conciencia, ¿no? No consideramos que los pelotones sean así. O sea, bueno, no digo que sea generalizado esto, ¿no? O sea, obviamente hay personas que hacen eso. Entonces creo que eso es algo que debe cambiar. Entonces, los pelotones están creados para cierta finalidad. Algunos son pelotones muy exigentes, donde es casi una carrera, un entrenamiento muy exigente, como los Juegos Épicos. Todos lo sabemos, todos sabemos que es así, y los que vamos a atendernos a las consecuencias, ¿no? Ya sabemos cómo es. Pero los pelotones que son más sociales, donde el foco está en el aprendizaje, creo que hay que respetar ese espíritu y no ir pues a considerarlo como si fuera una extensión del Juegos Épicos, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante que hay que considerar para que en general nuestro ciclismo y nuestras capacidades mejoren cada vez más, ¿no? Bueno, entonces aquí, a ver, ¿dónde estamos? Yo, por lo que veo, estamos más o menos ya casi a la altura del puente Arica, me parece. Ahí viene el primer repecho. La primera parte de este recorrido es sumamente plana, digamos, desde el peaje hasta el puente Arica es todo completamente plano, y en mi opinión es un terreno donde en realidad no es necesario atacar ni nada, ¿no? Salvo que uno sea muy superior. Es otras cosas que yo no entiendo tampoco. Hay ciertos ciclistas que atacan desde el kilómetro 1, por ejemplo en un terreno así como este, plano, cuando hay gente de nivel similar o superior a ese atacante que están ahí en el pelotón. Entonces no tiene mucho sentido atacar tan pronto, creo yo, ¿no? Sobre todo en un terreno como este, salvo que uno sea pues un Van der Poel y haya mucha diferencia con los demás colegas de la categoría y uno quiere dar una exhibición. Entonces, bueno, ahí vale, ¿no? Se puede intentar. Siempre cuando uno ataca en el ciclismo hay que verlo así, ¿no? Siempre que uno ataca es una apuesta, ¿no? Porque el ciclismo es un deporte no solamente de fortaleza física, aunque la fortaleza física, los vatios, son lo que determinan pues en qué lugar está uno, ¿no? Son lo que determina qué cosa puedes tú jugar. Pero además de la fortaleza física está la parte táctica también. Y la parte táctica tiene mucho que ver con algo esencial en el ciclismo, que es la rueda, chupar rueda. Y aquí hay otro tema que quería comentar también. Yo siempre escucho de manera despectiva el término chupar ruedas, ya sea en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. En general hay como que una mala, no sé cómo decirlo, se ve, o sea, el chupar ruedas es algo negativo para la mayoría de gente. Eso, así es como me parece que lo consideran, ¿no? Pero yo creo que eso es un error bastante grande, ¿no? En cuanto a cómo vemos el ciclismo. A ver, el ciclismo en primer lugar es un deporte de equipo que se premia de forma individual, si hablamos de una competencia. Y es un deporte de equipo porque hay un componente táctico. Y ese componente táctico
se basa exclusivamente en el hecho de que existe rueda. O sea, para mí el hecho de poder ruedear es la esencia del ciclismo, porque eso es lo que determina todo lo que vemos en las competencias. Por eso es que alguien puede atacar, por eso es que alguien puede permanecer a rueda cuando uno va a tener un final al sprint, y por eso existen los lanzadores, ¿no? Entonces es parte esencial del ciclismo. Obviamente esto cuando estamos hablando de terrenos medianamente llanos o cuando la elevación, cuando la pendiente no es muy grande y las velocidades pueden ser altas, ¿no? Entonces todo el ciclismo que vemos, todos los grandes ataques de Pogačar, todos los sprint que vemos de la gente que admiramos, todos están basados en el hecho de que el ciclismo se basa en utilizar la rueda para poder ahorrar fuerzas al máximo y utilizarlas cuando uno puede hacer daño. O sea, cuando uno está compitiendo pasa lo opuesto a lo que ocurre cuando estamos entrenando. Cuando estamos entrenando, el objetivo es gastar, es aplicar cierta intensidad, cierto wattaje, porque estamos buscando un cambio fisiológico en nuestro cuerpo, ¿no? Estamos entrenando, estamos haciendo series, estamos rodando parejo y aplicamos cierta intensidad para generar una mejora en nuestro cuerpo. Pero cuando estamos compitiendo, ese no es el objetivo, es al revés. O sea, el objetivo no es gastar vatios por las puras, es al revés, es guardar vatios para poder utilizarlos en el momento preciso, en el momento que haya que definir o la carrera o definir el momento en el que empieza ya a cambiar la dinámica, ¿no? Entonces, los ataques locos no tienen mucho sentido, creo yo, cuando el ciclista, digamos que tiene gente atrás que es similar o superior a sus capacidades, ¿no? Entonces ahí no tiene mucho sentido. A ver, ¿qué es lo que pasaba acá en este pelotón? Yo al menos lo que noté, que lo comenté en el videoblog anterior, es que lo que notaba es que, bueno, este pelotón eran 3 categorías y el nivel era parejo, ¿no? Era parejo, o sea, ¿cómo uno nota eso? Porque cuando empiezan a ver los cambios de ritmo y alguien quiere irse en solitario por delante, ese cambio de velocidad y ese cambio de intensidad, el cambio de wattaje, no podía sostenerse por mucho tiempo. Es decir, una persona se ponía al frente y tiraba, no sé, 2 minutos quizás, y de nuevo el ritmo bajaba. Eso quería decir pues que al menos los que intentaban hacer eso no tenían un diferencial muy grande. Si no tienen un diferencial muy grande, entonces cualquier ataque que ocurra lo más probable es que sea similar. Y si eso va a ocurrir una y otra vez, entonces quien está dentro del pelotón no tiene por qué preocuparse demasiado. Cualquier ataque, cambio de ritmo, en ese momento de la carrera no va a generar ningún daño dentro del pelotón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Simplemente mantenerse a rueda, cuidar sus piernas, no gastar vatios y simplemente guardarlos para más adelante, ¿no? Para el momento en el que pueda empezar a haber algún cambio en la dinámica. Entonces, en este circuito, ¿dónde podrían haber cambios? Como yo no conozco a los demás ciclistas, o sea, yo conocía solamente a 4 o 5 personas quizás de todo este grupo, y sé cómo son, sé cómo andan, pero al resto no los conocía, ¿no? Entonces, digamos que de todo el pelotón no sabían qué cosa esperar. Pero en todo caso, ¿dónde podrían estar los puntos críticos de este pequeño recorrido? Diría, de repente en los repechos de Punta Hermosa, de Punta Negra, esos 2 columpios que hay, son repechos muy cortitos, pendiente, no sé, 6-7%, pero que si se hacen a muy alta intensidad, si alguien muy fuerte se pone adelante, se pone a 600 vatios por 30 segundos, sí podría generar un corte. Y si se genera un corte, después uno o tiene que cerrarlo en primera persona o tiene que esperar que alguien más lo cierre. Pero si es que uno espera que alguien más lo cierre, puede que eso no ocurra, ¿no? Entonces, por eso ahí viene el componente táctico del ciclismo, donde se mezclan las fuerzas, la potencia, los vatios que uno tiene con las decisiones que uno toma también. Entonces, yo lo que pensaba hasta ese momento era que la cosa estaba bajo control. Lo que debía hacer yo al menos para poder avanzar, progresar en la carrera, era no estar muy atrás para que si hay un cambio de ritmo, pues yo no tenga que estar remando desde atrás y gastar demasiados vatios. Trataba de estar adelante. Ya había habido una caída que me había cogido a mí en medio pelotón, o sea, no estaba yo bien ubicado, porque si hubiera estado bien ubicado hubiera estado más adelante y hubiera evitado toda esa posibilidad de caer y toda esa persecución posterior, que ya fue un gasto de balas que pudo haberse evitado.
Entonces en este momento de la carrera yo creo que lo que convenía era estar lo más adelante posible y estar atento por si es que alguien trataba de hacer algún ataque fuerte ahí en esa zona de los columpios, ¿no? Y si es que yo veo que alguien hace un ataque, entonces ahí de nuevo hay que decidir, ¿no? O sea, vale la pena, o sea, ¿cómo saber si es que el que va a atacar tiene fuerza suficiente para seguir empujando? Eso uno no lo sabe, a menos que ya conozca a los corredores, ¿no? Pero yo repito, no conocía a nadie, entonces, salvo algunos, ¿no? Entonces no sabía qué esperar. Entonces por eso tenía que estar atento. O sea, punto crítico eran esos dos columpios, y el otro punto crítico, creo yo, si es que no pasaba nada ahí, era ya casi llegando a San Bartolo, hacia la parte, digamos, del puente peatonal de San Bartolo. Ya cuando empieza cuando llegamos a la entrada a Santa María, ahí empieza una primera lomita, y de ahí empieza la subida de Caracoles que nos lleva a Los Pancitos, donde era la meta. Bueno, y la meta es otro tema también que mucha gente se quejó. Yo me acuerdo que días previos a la competencia le escribí un mensaje al Instagram del organizador y le dije, por favor, necesito que nos envíen una indicación clara de cuál es la meta. O sea, el punto exacto, cuál es la meta. Y lo que el organizador me respondió fue que, bueno, que ya habían publicado la ruta, el GPS, el GPX, que estaba en Strava, y listo, ¿no? Pero yo le dije, pero no me refiero a la ruta, eso ya lo tenemos, me refiero al punto exacto. Y esto es algo que, no sé, me parece que pues que quizás los organizadores no entienden muy bien esto, ¿no? O al menos en el caso de ruta. En el caso de competencias de ruta, la meta tiene que ser claramente definida y reconocida por los ciclistas. O sea, reconocida no me refiero a que vayan al lugar físico, sino es que el organizador tiene que decir exactamente dónde va a ser. Poner una foto del lugar, indicar que va a haber una bandera, una línea, un cono, un arco, lo que sea, ¿no? A mí, sinceramente, no me quedó del todo claro dónde iba a ser la línea de meta. Yo, cuando miraba el WhatsApp de la competencia en los días previos, había gente que decía que era abajo en la tierra, había gente que decía que era afuera en la carretera, había gente que decía que era un poco antes de llegar a Los Pancitos. Entonces la gente decía varias cosas y el organizador me dio la impresión que en ningún momento dijo claramente la meta va a ser aquí, ¿no? Que creo que era muy sencillo que el organizador absuelva todas esas dudas. Bastaba con poner un pin de Google Maps en el punto exacto y poner una imagen del sitio para que por lo menos tengamos una referencia y saber que iba a ser en la pista, a la altura de la entrada o un poco antes o qué sé yo, ¿no? Pero eso no ocurrió. Entonces mucha gente creo que se confundió al momento de sprintar o de calcular su sprint, porque no sabían exactamente dónde iba a ser la meta. En otras categorías, en la categoría de senior, había gente que atacaba pensando que la meta era por los conos y resulta que era un poquito más allá. Entonces todo eso genera pues confusión en el ciclista y genera una distorsión de los resultados, no porque los ciclistas no tengan la fuerza suficiente, sino simplemente porque el organizador no indica claramente cuál es el lugar de la línea meta, y eso hace que los cálculos que hacemos pues estén mal, ¿no? Entonces creo que ese es otro punto a mejorar que el organizador debería considerar para las siguientes carreras. Por ejemplo, la siguiente carrera es León Dormido. El León Dormido, creo que ya se han hecho carreras anteriores, no sé muy bien dónde va a ser la meta, si va a ser abajo en el estacionamiento, ¿no? Pero en todo caso, si hay un final al sprint, es peligroso hacer un sprint ahí en esa pista de bajada, con una curva y con un poco de tierra, creo que hay ahí. Entonces, no sé, sea ahí el final, en esa bajada, o sea, quizás convenga hacerlo cruzando el túnel para que tenga un poquito de subida y qué sé yo, y sea menos peligroso, haya menos velocidad quizás. Pero sea donde sea, el organizador debería decirlo claramente, como digo, poner un pin, una foto, una imagen y decir de qué manera va a estar demarcado, un cono, una raya. En el caso de esta carrera, yo recuerdo cuando estaba acercándome hacia meta, tampoco sabía dónde iba a ser exactamente. Vi unos conos y lo primero que pensé es que eran los conos, pero en realidad no era ahí, sino era un poquito más hacia adelante. Entonces, bueno, eso creo que es algo que debe mejorarse. A ver, en este punto donde estamos, creo que ya pasamos el primer repecho. El primer repecho yo recuerdo que,
Sí, creo que no tuve mayor problema, fue duro, no sé, habrán sido pues 400 vatios quizás por 20 segundos, eso para mí es manejable todavía. En el segundo repecho, que es creo que el que ya estamos llegando, me parece que este sí me costó un poquito más. No sé, no recuerdo, ahorita vamos a verlo, no recuerdo si es que todo el pelotón lo hizo a buen ritmo o si es que alguien en particular atacó y quiso abrir un hueco. No lo recuerdo, pero bueno, aquí creo que podemos verlo. Justo estamos llegando ahí. Ahí por el bateaje, 350 vatios, yo ahí empiezo a acelerar. Y claro, empiezo a ver que en la punta empiezan ahí a levantar el ritmo. Entonces, desde donde yo estoy hasta la punta hay mucha distancia. Entonces creo que en ese momento dije, no, aquí tengo que acelerar un poco más porque si alguien se dispara en la bajada y es un grupo de 3, 4, de repente abren hueco y se van. Entonces creo que en ese momento empecé a pisar un poquito más fuerte. Bueno, y ahí se nota, ¿no? Pero a pesar de que pisaba bastante fuerte, no llegaba ahí hacia la punta. Pero en todo caso, mi idea era que no se me alejen mucho, ¿no? Porque, repito, después de eso, yo no sabía pues si es que el que estaba aumentando ese ritmo lo iba a mantener más adelante en la bajada, ¿no? Pero bueno, eso siempre es una apuesta. Entonces ahí en ese momento creo que ya no estaba tan lejos de la punta. Entonces bueno, de nuevo ya pude recuperar un poquito y mantener la calma porque este punto que podía ser uno de los puntos críticos, al final, bueno, no estaba generando un corte en el pelotón, ¿no? Seguíamos todos juntos. Entonces, si esto ya estaba superado, dije, bueno, el siguiente punto crítico es más adelante, tendré que guardar fuerzas, tendré que estar atento para que cuando empiecen a acelerar más adelante yo pueda ahí ir cogiendo ruedas. Bueno, otra cosa que, haciendo un poquito de tiempo, como todavía falta más en la carrera para llegar a la meta, supongo que a ver, estas alturas nos faltan como unos 15 minutos, quizás un poquito menos. Bueno, yo quería comentar que hoy día me fui a la carrera, sí, pero hoy día también es una carrera muy importante, la Gante-Wevelgem, que es otra de las clásicas flamencas que yo siempre trato de ver. Entonces hoy día no la pude ver por estar aquí pues rodando en la carrera. Llegué a casa, no prendí las redes sociales para no tener ningún spoiler del resultado y me puse a ver la repetición en Disney Plus, que es la plataforma que la transmitió, ¿no? Entonces, bueno, me puse a ver la carrera y la verdad es que fue muy, muy bonita la carrera. Fue un triunfo, creo yo, bastante notable del protagonista, que ya ahorita lo voy a comentar. Pero esta carrera de Gante-Wevelgem, a ver, a mí me gusta porque yo diría que es quizás, fuera de los monumentos, es quizás la clásica que más se parece, ¿no? Es una clásica de 250 kilómetros, tiene muros de pavé. La característica de esta carrera es que parte del centro de Bélgica y se van un poco hacia el lado izquierdo, hacia el lado del mar, hacia el lado sería noroeste, más o menos por donde está la ciudad de Pan, que también hay una carrera que es la Brug de Pan que se corre por ahí. Entonces al irse hacia esa zona del país se llega muy cerca del mar y esa zona es más ventosa por lo que entiendo. Entonces es una carrera donde siempre hay cortes, hay abanicos, hay mucho viento cruzado. Entonces lo usual es ver que el pelotón se rompe en 1000 pedazos y empiezan a haber una lucha permanente entre los grupos por tratar de conectarse nuevamente. Eso es lo característico siempre en estas carreras, y cuando hay lluvia o mal tiempo, mucho frío, se hace todavía más épico, ¿no? Entonces eso es lo que ha caracterizado esta carrera. Una vez que se van hacia el lado izquierdo del país, hacia el lado del mar, ya empiezan a regresar hacia la zona final, que es, bueno, Wevelgem, que es justamente donde llega el pelotón para disputar el sprint final y que da el nombre a la carrera. Pero una vez que se acercan a la parte final ya empiezan a haber unos circuitos y empiezan a hacer los pases por los muros principales. Creo que el muro principal de esta carrera es el Kemmelberg, que se sube 3 veces por 3 lugares distintos. Entonces, una vez que llegan hasta esta parte, ya empieza la parte más emocionante, porque ahí el ciclista que está fugado o que está en el grupo perseguidor es donde empieza a hacer su último movimiento ya para definir la carrera. Entonces, de las ediciones pasadas yo recuerdo mucho la de Girmay, que creo que fue en el año 2022, o sea, hace 3 años creo que fue. La de Girmay fue una victoria muy bonita porque fue la primera vez. Bueno, esto ya me acuerdo que
fue lo que más se resaltó, ¿no? Fue la primera victoria de un africano en una clásica flamenca, ¿no? Que es algo que en ese momento pues era inaudito, ¿no? O sea, las clásicas flamencas son carreras muy especializadas en corredores que conozcan mucho ese terreno. Y generalmente son pues los belgas o los franceses o los holandeses los que dominan todo eso siempre. Entonces, que haya ganado Girmay, que era un africano relativamente nuevo, no se sabían las capacidades de Girmay en ese momento, sorprendió. Yo me acuerdo cuando ganó, yo sí me acordaba de Girmay porque me acuerdo de él en un mundial sub-23, creo, junior, donde él creo que hizo medalla, llegó tercero, qué sé yo, ¿no? Creo que el primero fue un junior italiano que ganó y él llegó tercero en un sprint, ¿no? Y ahí, desde ahí me sonaba el nombre de Girmay. Y en ese año 2022 él ganó la carrera. Y la ganó creo bien, ¿no? Porque me acuerdo que era un grupo medianamente grande que a falta de 25 kilómetros todavía estaba unido. Hubo un ataque de no sé quién, no sé si era Banar o alguien por ahí, pero alguien de peso empezó a atacar. Girmay salió a esa rueda y se fue con un grupo de unos 5 o 6, donde había gente importante. O sea, creo que estaba Stuyven ahí. Banar creo que también estaba, no estoy seguro, pero el resto, los 4, 5, 6 que estaban por ahí, eran gente de buen nivel. Y Girmay llegó con ese grupo, sprintó de lejos y le ganó a todos. Entonces esa victoria sí la recuerdo bastante bien. Y después también recuerdo la del año siguiente, que fue la del 2023, donde se fugaron, atacaron en el Kemmelberg, supongo que era uno de los muros más importantes y definitorios. Atacó Wout van Aert y se fue con Christophe Laporte, ¿no? Wout van Aert, los dos del mismo equipo, del Jumbo en ese momento. Entonces los dos se fueron, empezaron a trabajar, empezaron a perseguirlos por detrás, pero al final los dos llegaron en solitario. Y aquí pasó pues algo que mucha gente no entiende. Wout van Aert, que yo lo admiro mucho, ¿no? Pero últimamente no tiene resultados, pero él es un gran clasicómano, es el líder de ese equipo, para las clásicas al menos. Wout van Aert le regaló la victoria a su compañero Laporte, entonces algo que mucha gente no entendió. Yo al principio no sabía qué pensar, pero ya con los años me doy cuenta que fue una malísima decisión, pues, ¿no? Porque una victoria de esa categoría no se puede regalar. O sea, la Gand-Wevelgem es una carrera muy importante, ¿no? Si fuera una carrera menor, ya yo entendería que si llegan dos, el líder pueda tener ese gesto con un gregario o con un segunda espada, ¿no? Pero en una carrera como Wevelgem, yo creo que eso no se debió hacer, pues. Y además el tiempo creo que le ha quitado la razón a Wout van Aert, porque Wout van Aert ya ha dejado de ganar muchas cosas, ¿no? O sea, cuando él empezó en el ciclismo de ruta, se pensaba que iba a ganar pues todos los monumentos, y al final solo ha ganado una Milano-San Remo y después no ha podido hacer mucho más. Entonces regalar así una Wevelgem creo que no fue lo mejor, y el tiempo creo que ha confirmado esto, ¿no? Entonces también me acuerdo de esa Gante-Wevelgem 2023 por ese hecho, porque los dos pasaron de la manito. Wout van Aert empujó así, lo tocó en la espalda a Christophe Laporte para que pase primero, y él se quedó con esa victoria. Gran error para mí de Wout van Aert. Ahora, esto es algo que mucha gente también celebraba, ¿no? Celebraba como que, qué bonito, ¿no? Qué espíritu deportivo, qué fair play, qué sé yo, ¿no? Pero eso, en el ciclismo, eso creo que no se debe considerar así, ¿no? O sea, el ciclismo es un deporte donde todos los que están ahí quieren ganar, todos compiten, y cuando hay una situación como esta, donde hay un líder claro en el equipo, que era Wout van Aert, creo que esa victoria tenía que ser para él. En todo caso, si es que llegan a esa situación, que sprinten los dos, pues, y que gane el más fuerte del sprint, y iba a ser Wout van Aert, ¿no? Pero en fin, bueno, eso es lo que ocurrió ya, y eso fue en 2023. El año pasado, 2024, ganó Mads Pedersen en un sprint con Mathieu van der Poel. Los dos se fueron, estuvieron en fuga no sé cuánto tiempo, al final definieron los dos. Pedersen sprintó primero, lo sentó a Van der Poel y ganó muy bien. Y este año nuevamente ganó Mads Pedersen, ya en una forma distinta. No estuvo Van der Poel esta vez, pero Pedersen creo que hizo una bonita carrera. Él estaba en el grupo principal, él salió a buscar a los fugados, que era un grupo como de 6, estuvo con los fugados un tiempo, y en uno de los pasos por el Kemmelberg, creo, o sea, la escalada más importante, apretó el ritmo, se fue en solitario,
y creo que le faltaban como 55 kilómetros para meta, ¿no? Entonces todo ese kilometraje lo rodó en solitario, felizmente pudo llegar, le sacó como un minuto de ventaja al grupo perseguidor y ganó en solitario. Entonces es una muy bonita exhibición, o sea, estamos acostumbrados a los que ganen en solitario con una cabalgada de muchos kilómetros, son Van der Poel, Pogačar, pero no hay mucha más gente que haga ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Pedersen el día de hoy lo consiguió en esta Ganten-Wevelgem del 2025, ¿no? Entonces fue un bonito triunfo y creo que confirma pues que Mads Pedersen está en un gran nivel. Creo que confirma que el próximo domingo en Tour de Flandes él va a hacer un buen papel. Yo creo que Pedersen se merece ya ganarse un monumento, ¿no? Todavía no lo ha conseguido, pero creo que se lo merece por la actitud en carrera. Siempre es alguien que va al ataque, que arriesga, a diferencia, por ejemplo, de Wout van Aert, que no es, o sea, vemos las carreras de Wout van Aert y él siempre está persiguiendo, o sea, siempre lo agarran a contrapié. Siempre alguien toma la iniciativa y él tiene que reaccionar. Es un ciclista muy reactivo. En cambio, Van der Poel, Pogačar, Pedersen son ciclistas que hacen lo opuesto. Son gente que se anticipa, gente que propone el ataque y a veces le sale, a veces no le sale, ¿no? Pero bueno, entonces Mads Pedersen es un ciclista que creo que es de mi predilección. Yo soy su fan. Muchos aficionados son fans de Pedersen. Pedersen ha ganado el mundial en el año 2017, si no me equivoco, en Harrogate. Fue un día muy difícil, de frío, de lluvia, y en esos terrenos creo que es donde Mads siempre brilla, ¿no? Entonces él ganó su campeonato mundial y después de eso ya ha ganado la Ganten-Wevelgem. Esta es la tercera vez que la gana, la segunda vez consecutiva, y creo que fue una bonita carrera, ¿no? Bueno, aquí ya estamos llegando al final. Entonces, a ver qué es lo que yo recuerdo. Ya, justo en la parte previa, en ese pequeño repechito, creo que ahí la carrera ya estaba lanzada y ahí lo que había que hacer era seguir las ruedas nomás. Mi duda siempre era de qué ruedas seguir, porque había ruedas que quizás su ataque no era tan demoledor, entonces no iban a darle continuidad a ese ritmo. Si es que yo seguía una rueda así, me iba a tocar luego continuar con ese esfuerzo. Entonces yo lo que trataba era de que rueda que siguiera tenía que ser alguien que me ayudara a seguir progresando. Entonces, por ejemplo, ahí en ese punto yo recuerdo Juan salió, pero Juan se abrió. Este chico de rojo estaba ahí a buen ritmo, sostenido, creo. Entonces me quedé ahí, pero llegó Jesús, empezaron a subir el ritmo. Entonces yo dije, no, aquí yo tengo que seguir igual. O sea, aquí ya la idea es ir siguiendo ruedas. Creo que eso es lo mejor. El wattaje no lo estaba viendo en ese momento. La verdad es que no hay cabeza para mirar vatios. Cuando uno ya está por definir algo, no se pueden ver los números, ¿no? Uno ya tiene que confiar en su percepción de esfuerzo. Entonces yo recuerdo que en ese punto miraba que estaba ahí a rueda de Jesús, estaba el chico adelante, seguíamos avanzando a buen ritmo, veía que había gente más adelante, pero que no se estaban yendo del todo. Entonces, como de ahí todavía falta, yo diría, en tiempo, ¿no? O sea, en estos casos, cuando yo conozco el terreno, yo pienso más en tiempo más que en distancia. O sea, no sé cuántos kilómetros hay hasta la meta, pero yo sabía que ahí estaba a unos 2 minutos o minuto y medio quizás de llegar hacia la línea de meta. Entonces, para 1 minuto y medio de esfuerzo, yo sé más o menos qué cosa puedo aplicar. Como veía que estos chicos que acaban de quedarse al lado derecho estaban bajando un poquito el ritmo, entonces yo dije, no, tengo que seguir avanzando, y seguí avanzando a rueda de Jesús. El chico que estaba primero empieza a abrirse también, entonces ya es una mala señal ahí. Si él se empieza a abrir, el chico de rojo que lo seguía es el que empieza a subir el ritmo. Entonces en ese momento yo ya creo que vi que éramos esos 4 que estábamos, digamos, en cabeza de todo el pelotón. Jesús empezó a quedar, entonces ahí ya no puedo especular. Ahí si él se queda, yo tengo que salir adelante a estar en esa rueda, porque si no se me van a ir. Y eso fue lo que traté de hacer. Entonces creo que conecté con los 2 de adelante, y en ese momento creo que empecé a mirar atrás a ver cuánta gente había detrás, ¿no? Lo que yo recuerdo es que claro, no había pues un pelotón así en grande, ¿no? Alineado, ¿no? Estaban en fila india. O sea, si están en fila india es porque todo el mundo está sufriendo, pues, y están haciendo ya el máximo esfuerzo hasta ese momento. Pero aún así lo que yo pensaba era que quizás alguno que estaba por detrás podía hacer un ataque ya. Ahí estamos a 1 minuto más o menos de llegar a la meta. Entonces alguien podría hacer algún ataque
hacer una aceleración y yo tendría que estar atento para tratar de salir esa rueda. Pero sinceramente en ese momento me abro para ver justamente atrás. En ese momento yo ya estaba ya muy cerca de estar haciendo un esfuerzo máximo. Ya no tenía mucho margen para atacar o sprintar o acelerar, ¿no? Entonces lo que trataba de hacer era mantenerme ahí a rueda de estos chicos a ese mismo ritmo y recién intentar algo más adelante todavía, estando más cerca de meta, quizás estando a 30 segundos de la meta, ¿no? En ese rato creo que ya me di cuenta que el chico se empezó a quedar. Entonces me fui para adelante para esa rueda del último chico, pero aquí creo que sí cometí el error. Aquí yo creo que sí tenía piernas todavía para cerrar ese huequito de 5 metros, pero lo fui postergando y el chico ya me empezó a levantar el ritmo en ese momento. Ahí yo me quise parar en bielas, me paré en bielas definitivamente, pero me senté rápidamente. O sea, ya era imposible a 400 vatios pararme en bielas, ya creo que ya no tenía ni cadencia. Entonces me senté nomás y ya no pude neutralizar a este chico. Ahí la meta, yo pensé que estaba en los conos, pero era un poquito más. El chico llegó primero, yo llegué segundo creo, o tercero, porque al lado mío tenía a mi colega del carrete, que llegamos casi juntos, ¿no? Y bueno, esa fue la carrera. La verdad es que me divertí mucho. Creo que hay muchas cosas por mejorar, pero en general creo que estuvo bastante bien. Bueno, ahora sí pues a la casa y a descansar.